Caballero, lea usted, por favor. ¿Quién, yo? Sí, A ver. Se regula una máquina despachadora de refresco para que sirva un promedio de 200 litros por vaso. Si la cantidad de bebidas se distribuye normalmente con una desviación estándar igual a 15 mililitros. A. Calcule cuál es la probabilidad de que un vaso contenga entre 191 y 209 mililitros. ¿Sigo? sí. B. ¿Cuántos vasos probablemente se derramarán si se utilizan vasos de 230 mililitros para las siguientes 1000 bebidas? Y C. ¿Por debajo de qué valor obtendremos 25% de las bebidas más pequeñas? Muy bien. ¿Qué debo de hacer primero ante este enunciado? Identificar qué. No, la media, la curva. La media y la desviación, ¿cierto? La desviación estándar. ¿Cuál es la media de este ejercicio? Promedio de 200 mililitros por vaso. Es 200. ¿Y la desviación? 15 mililitros. 15. Listo. Eso es lo que me da el enunciado. Ah, ¿de qué me están hablando? Pues que cuando envasan el refresco, el promedio de líquido que se envasa son 200 mililitros, pero que no siempre son 200. A veces son 15 más, hasta 15 más, o hasta 15 mililitros menos. Es decir, que una botella puede llegar a tener 215 mililitros, ¿cierto? Como máximo. O una botella puede llegar a tener 185 como mínimo, ¿cierto? Es lo que quiere decir. Pero bueno, con esto que tengo aquí ya puedo plantear la pregunta A. ¿De qué habla la pregunta A? ¿De una qué? Porcentaje. Listo. Te voy a buscar un área, voy a buscar un porcentaje de área, que es la probabilidad de que un vaso contenga entre 191 y 209. ¿Cómo dibujarías esa gráfica? La media, 200. Sería que es 200. Y la probabilidad de que el vaso contenga 191 al lado izquierdo y 209 al lado derecho. 191 por aquí y 209. Entonces, ¿qué debes de hacer? Calcular el porcentaje de ambos y sumarlo, y esa será la respuesta. Y nada más, porque están pidiendo simplemente probabilidad, ahí no hay nada más que hacer. ¿Sí lo ven? Es más difícil pensar, yo creo que en el enunciado que resolver. B. ¿Cuántos vasos probablemente se derramarán? Ah, ¿cómo así que se derramarán? Para que algo se derrame quiere decir que sobrepasa, ¿cierto? Sobrepasa un límite. ¿Cuántos vasos probablemente se derramarán si se utilizan vasos de 230 mililitros para las siguientes 1000 bebidas? Ah, o sea que, ojo, su campanita, usted aquí plantea que su media siempre será 200, ¿listo? Y me están hablando que se derraman si mis vasos son de 230 mililitros. O sea, me están hablando de qué zona. ¿En la derecha? De la derecha, ¿cierto? O sea, de todo lo que sea mayor a 230. Así sea un mililitro más, ya se va a derramar porque no cabe en el vaso. ¿Listo? O sea, de los mayores a 230. ¿Qué debo de hacer para encontrar ese porcentaje? Ubicar el de 200 a 230 y a ese porcentaje restárselo al 50%. Y ese resultado se le haría regla de 3 para calcular el número de vasos que se regaría. Como se la dan con 1000, pues la regla de 3 sale fácil. ¿Listo? Y la C dice, ¿por debajo de qué valor obtendremos 25% de bebidas más pequeñas? Ah, entonces, ojo con esto. Aquí sí hay que jugar limpio.
Y aquí sí creo que voy a tener que ayudarles. El promedio es 200, ¿cierto? Y me están diciendo que busque por debajo de qué valor, o sea, yo necesito saber cuántos mililitros, y por debajo de tantos mililitros se obtiene el 25% de bebidas más pequeñas, o sea, las que están menos llenas. Entonces, yo tendría que decir que esta zona son de las bebidas que están menos llenas, porque acá están las bebidas más llenas, ¿listo? Entonces, hacia la derecha más llenas, hacia la izquierda más vacías, ¿listo? O menos llenas. Pero me dicen, vean, usted necesita darse cuenta de qué porcentaje está aquí, pero que este porcentaje equivalga a ¿cuánto? Al 25%, que esta zona sea 25%. Para que esta zona sea 25%, ¿cierto? ¿Esta zona cuánto debería de valer? El otro 25. El otro 25%. Y esta zona yo la puedo conocer con mi tabla, ¿cierto? Esta zona la puedo conocer con mi tabla, o sea, mi tabla me arroja el porcentaje, ya tengo el porcentaje, o sea que yo puedo devolverme del porcentaje para encontrar el dato, que es lo que me están preguntando. ¿Sobre qué dato está ese límite de ese 25%? Entonces ahí tenemos que saber jugar el papel de esta distancia. Recuerden que esto es simétrico. La tabla me va a arrojar la distancia que hay de 200 hacia el lado derecho. Es decir, me va a arrojar la distancia de este 25%. Si, por ejemplo, imaginémonos, si por ejemplo llego a encontrar que esto me da 210, ¿qué distancia hay de 200 a 210? ¿Qué tanta distancia en mililitros? Habrían 10. Por lo tanto, la misma distancia debería de haber de aquí a acá. O sea que si de aquí a acá hay 10 unidades, de acá a acá, ¿cuántas unidades deben de haber para que también sea el mismo 25%? Pero el 210, ¿de dónde salió, profe? Ahí me perdí. No, estoy dando un ejemplo. Les estoy diciendo, imaginemos esto. Que yo encuentre que mi tabla me arroja 210. Que me arroje 210 como respuesta. Me está diciendo a mí, de 200 mililitros a 210 mililitros, ¿cuántas unidades hay? ¿Cuánto hay de 200 a 210? 10. Hay 10, ¿cierto? Por lo tanto, si esta zona de 10 unidades ocupa el 25%, este otro 25% también lo debe de ocupar 10 unidades, pero esas 10 unidades están hacia la izquierda. ¿Qué valor encontraría aquí entonces? 190. 190, porque le resto esas 10 unidades. Hacia acá se le suman, hacia acá se le restan. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que debemos de hacer aquí. Pero obviamente este valor es el que voy a encontrar en mi tabla. Este es el valor que debo buscar en mi tabla. Entonces ahora sí vuelvo a plantear el ejercicio sin tanto tachón para que me entienda mucho más. Bien, vuelve y juega. Me dicen, tenés tu campanita, sabes que aquí están 200 y te piden que el 25% sean esas bebidas que están menos llenas. ¿Listo? Por lo tanto, para poder conocer cuál es el valor justo este valor que no sabemos cuál es, ¿listo? Para conocer este valor, tengo que conocer qué dato me arroja este área del 25% que falta. Si esto mide 25%, esta zona también mide 25% para completar 50%. Pero tengo un pequeño problema, y es que mi tabla, y miremos la tabla, mírenla, la tabla me arroja los valores de la media hacia el lado derecho. En este ejercicio tengo el valor de la media hacia el lado ¿qué? Izquierdo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando resuelva mi ejercicio voy a encontrar el 25% del lado derecho. Entonces, si por decirlo así, el valor que encuentre aquí se lo voy a restar a 200 para saber cuál es su diferencia y ponérsela acá, y así me daré cuenta cuál es este dato que estoy buscando. Entonces, para que seamos bien objetivos, 25% escrito en cifras decimales, ¿cómo se puede escribir?
2.5. No, No, no lo sé. 0.25. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar en mi tabla, dentro de la tabla, cuál es el valor más cercano a 0.25. Vamos a mirar en la tabla, aquí en todos estos resultados, cuál es el área más cercana a 0.25. Entonces, miren que yo por aquí ya encontré 0.2486. Esto está muy cercano a 0.25, ¿cierto? Y por acá tengo 0. Miren, tengo estos dos. Tengo este, que es 0.2486, es decir, 24.86%. Y tengo este, que también es muy cerquita, 0.25, que es 25.17%. ¿Cuál de los dos resultados es el más cercano a 25%? 0,2517 porque ya está aproximando. Este será más cerca, este tiene 17 unidades de más. 0,2485. Este tiene 14. Pero esto tiene menos 14. Entonces, ¿cuál está más cerca? ¿Este o este? Pregunto. Ya ustedes me dijeron, aquí hay 17 unidades de diferencia del 25%. Y acá hay 14 unidades de diferencia. 24.86. Este 24.86, ¿con qué valor de Z lo puedo obtener? Entonces vamos a mirar. Si yo me vengo por aquí, me disculpan lo derechito. ¿Listo? Ese resultado viene de 0.6, ¿cierto? De 0.6, ¿qué? 0.67. Muy bien, entonces eso es lo que yo estoy buscando. Estoy diciendo que el valor de Z que me arroja el 25% es 0,67. ¿Sí me hago entender? O aproximadamente 0,67. Entonces miren lo matemático que ocurre aquí. Nosotros tenemos una fórmula que dice que el valor de Z es igual al valor absoluto de mi dato menos la media dividido entre la desviación estándar. Vamos a reemplazar en esta forma lo que sí conocemos. Conozco el valor de Z para ese 25%. 0.67. 0.67 menos la es media. igual 200. a ese dato, es el que yo voy a buscar. Ese es el dato que voy a buscar. Por lo tanto, sigue siendo una incógnita. Menos la media. ¿Cuál es mi media? ¿Cuál es mi media en este ejercicio? 200. Dividido la desviación estándar de este ejercicio es 15. Muchachos, ya ustedes aquí, estando en este punto, ¿puedo despejar esta X para saber su valor? ¿Puedo despejar esa X para conocer cuánto vale esa X? Están sonando unos grillos por allá. A ver, Estoy procesando. Bueno, ayudemos. Lo que está dividiendo pasa al otro lado, ¿a qué? A multiplicar. Listo, entonces tengo 0.67 por 15. Y es igual a X menos 200. ¿Cómo dejo la X solita? Ese 200 que está restando, ¿qué pasa a hacer a este lado? ¿Qué pasa a hacer a este lado? Si está restando, ¿qué pasa a hacer a este lado? A sumar. El 0.67 multiplicado por 15, le sumo 200. Adivinen que si yo hago esto, si hago esta operación, por favor me colaboran, 0.67 por 15, y lo que me dé le sumo 200.
210.05. Listo. 210.05. Entonces dejémoslo en 210.1. Dejémoslo ahí. ¿Listo? Lo que acabo de darme cuenta es que para que el área sea 25%, debo de ubicarme en el valor de X de 210.1. Entonces miremos la gráfica. Si aquí está 200, aquí estaría 210.1. ¿Sí lo ven? 210.1. Ah, ¿cuántas unidades hay de 200 a 210.1? Pregunto. 10.1. Hay 10.1 unidades. Esas 10 unidades que hay hacia el lado derecho deben de ser las mismas unidades que deben de haber hacia el lado izquierdo para que este área también sea del 25%. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, si a 200 le resto 10.1, ¿cuánto debe ser el valor de esta X? Profe, qué pena. ¿Puedo volver a repetir? Claro. Repito. Este valor que acabamos de encontrar despejando la X es el valor que debe de tomar la X o el dato que debe ser para que el área del lado derecho me dé 25%, ¿cierto? ¿Cómo es? Perdón. 189,9 creo, si no estoy mal. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, vuelvo a aclarar el asunto. Para que este área del lado derecho, que es la que me da la tabla, ¿cierto?, me dé 25%, este dato debe ser 210.1 aproximadamente. Entonces, sabemos que este límite es 210.1. Este es mi límite para que esta zona mida 25%. ¿Por qué sé que esta zona mide 25%? Porque es lo que yo miré en la tabla, ¿se acuerdan? Cuando miramos la tabla, lo más cercano a 25% fue TRAN 067. Ese 067 es el valor de Z, que lo reemplacé aquí para obtener el valor de X que me permitiera encontrar la zona del 25%. Entonces, bien, si la distancia de la media a ese dato que es 210.1 me arroja un área del 25%, ¿cuál debería ser el valor de este dato que también debe medir 25% al lado izquierdo? Como la tabla no me da valores al lado izquierdo, lo que hago es lo siguiente. La diferencia de 200 a 210.1 es 10.1. Esa es la diferencia. Esa diferencia está positiva. ¿Qué pasa si se la resto? Pues me da 189,9. ¿Cierto? Si a 200 le resto 10.1, me da 189,9. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí, de 200 a 189,9, este área también mide 25%. ¿Listo? Por lo tanto, para darle respuesta a la pregunta que me hacen, ¿por debajo de qué valor obtendremos el 25% de las bebidas más pequeñas? Sí, por debajo de 189,9, ¿cierto? O sea, cualquier valor por debajo de 189,9 está entre el 25% de las bebidas menos llenas, de las más pequeñitas de este ejercicio. ¿Ya? Esta es pregunta de parcial. Seguro. ¿Listo? Donde me toque despejar el valor del dato. ¿Listo? Por eso me tomo todo el tiempo para que quede claro este ejercicio. Deben de buscar practicar este mismo ejemplo. Si quieren lo volvemos a hacer. Sí, por favor. Por favor. Listo, vamos a hacerlo acá en línea. Por favor.